Sí, hay que un día nuevo, lo he dicho. Entonces compartimos pantalla y vamos a lo que estamos interesados nosotros en las llamadas inecuaciones. Bien, entonces la definición de inecuación parte de un concepto que se llama desigualdad, ¿cierto? En la que hay una o más cantidades desconocidas que son las incógnitas. Y tal como dice ahí, que solo se verifica para determinados valores de la incógnita. Fíjense cómo lo define aquí. Nos habla claramente que solo se verifica para determinados valores, o sea, no habla para determinado valor, uno o dos valores, sino para determinados valores de la incógnita. Es decir, nos está diciendo en el fondo que las inecuaciones constan de muchas más soluciones. Eso hay que tener cuidado. Entonces, ahora, para resolver estas inecuaciones, tenemos que hallar entonces un conjunto, y aquí lo completa la idea, de todos los valores de números reales que satisfacen dicha ecuación. Fíjense, nos habla en base al concepto de ecuación. El concepto de ecuación lo ocupa acá en el sentido de cómo lo vamos a operar, ¿ya? Entonces, los valores que nosotros vamos a encontrar van a estar contenidos en lo que llamamos un conjunto solución, que es lo que está acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo les planteo esto, eso indudablemente que es una ecuación, ¿no es cierto? Si eso es una ecuación, entonces lo resolvemos por los métodos algebraicos que contienen la ecuación. Es decir, sería 4, Profe. dígame. No, nada. No, así se ve. Ya, perfecto. De donde encontramos una solución para la variable x que tiene un valor de 3. Fíjense que cuando hablamos de una ecuación, nos está hablando que encontramos un valor real, bien determinado. Pero cuando tenemos un valor, yo coloco así, perdón, x más 1 mayor que 4. Fíjense que aquí, si lo resolvemos con los mismos métodos que estamos nosotros resolviendo en el anterior, ¿cierto? ¿Por qué no? Ya vamos a ver que las cosas a veces no son tal cual se ocupa este método. Pero no importa. Por el momento es válido lo que estamos diciendo. Entonces, lo que me está diciendo a mí, que a diferencia de lo que planteamos en una ecuación que es esta, encontramos una solución bien precisa. Pero acá, cuando planteamos esta inecuación, encontramos nosotros que no hay un valor. No dice que son todos los valores mayores que 3 que satisfacen esta inecuación que estamos planteando aquí. Es decir, si yo planteo que aquí está el número 3, entonces todos los posibles valores tendrían que ser de aquí hacia adelante. Es decir, tendría que ser el 4, podría ser el 5, ¿cierto? Y todos los valores en medio, es decir, 3, un tercio. ¿Y hasta dónde llegaríamos con esto? Hasta el infinito positivo. Hasta el infinito positivo, ¿cierto? Claro, perfecto. Es decir, esto que estamos hablando nosotros, de todos estos valores, es lo que llamamos el conjunto solución. ¿Se entendió ahora lo que hacía referencia el Power? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo?
No, Por mi parte no, profe. ya. Yo tengo preguntas de las propiedades anteriores, pero se las hago después. Cuando Bueno, las tenga más preguntas, las junto todas. entonces, continuemos. Entonces aquí tenemos el caso de una inecuación. Por ejemplo, dice resolver esta inecuación que está acá. Entonces, pero nos dicen para todo valor de números reales. Es decir, nos deja bien claro que la solución que estamos buscando tiene que ser para todos los valores reales, no otros números alternativos. ¿Ya? Entonces, si resolvemos de acuerdo a los métodos algebraicos, ¿no es cierto? Que aquí le estamos restando 5 para que quede 0, ¿cierto? Y aquí le estamos restando 6x para que eliminar las x que quede al otro lado, ¿cierto? Entonces nos da finalmente que la solución son x menor que 9. Si esto es x menor que 9, nos está diciendo que esta inecuación es válida para todos los valores de x, los cuales tendrían que ser menor que 9. Fíjense que aquí hay una cosa interesante, porque si empezamos nosotros a mirar cuáles son los valores menores que 9, ¿Podrían ser infinito negativo? exactamente, pero ¿de dónde partimos? Sí, ¿Ya? porque 9 hacia el otro lado de la recta. Correcto, pero tendríamos que empezar con un valor Pasa al 0. menor que 9. Entonces son infinitos negativos. Sí, pero ¿hasta dónde podríamos empezar? ¿Con qué empezamos? Con ¿Empezamos el con 8. 8? No. Tendría que buscar un No. valor. ¿Y por qué no un 8,9999? Sí Sí, se puede. ese podría ser. Porque no da Sí, justo 9. no. No te da 9. 8,999 es menor que 9. Por tanto, es un valor válido. Sí, pues. Lo que no se cumpliría es cuando yo te digo Ujú. x igual a 9. Por eso que aquí te está diciendo valor menor que 9. Entonces, si eso es así, claro, son todos los números menores que 9. Yo te puse 8,99, válido. También puede ser el 8, puede ser el 7, el 6, el 5, ¿cierto? Y ahí podemos llegar hasta el 0. Pero también el 0 es menor que 9, pero el menos 1 también es menor que 9. Entonces, aquí la solución va a estar dentro de un intervalo solución que tiene un inicio y se extiende hasta donde tú dices que es el menos infinito. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Y ese sería el conjunto solución. Miremoslo del punto de vista que está aquí. Lo que estamos hablando nosotros son todos los x menores que 9. ¿De acuerdo? Entonces, si yo planteo que aquí está el 9, indudablemente este número yo no puedo tomarlo. Tengo que tomar un número inferior a 9. Es decir, un número que esté antes de 9. Y de aquí en adelante, yo puedo tomar todos los números inferiores. Puede ser el 0, puede ser el menos 1, puede ser el menos 20. ¿Y hasta dónde llegaríamos con esto? Partiría de aquí y se extendería ¿hasta dónde? Hasta el menos infinito. Entonces, esto que conforma esto que estoy señalando es un conjunto solución, que parte del menos infinito, por así decirlo, y se extiende ¿hasta dónde? Hasta un número menor que 9. Pero el 9, para señalar lo que no puede llegar a ser 9, lo señalo así, como intervalo abierto. Y el infinito, por cierto, por definición, no puede tener un término, por tanto también sería un conjunto abierto. Y yo aquí, de este modo, estoy señalando cuál es el conjunto solución que me satisface esto que estoy señalando aquí. Los números menores que 9. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, Sí, entonces. quedó clarito. ¿Cuándo lo pintamos? ¿Ah? ¿Cuándo pintamos el intervalo? Eso no me acuerdo. Aquí va. Cuando era
cerrado, ¿o no? Sí, ya, no te preocupes. Aquí va. Estamos de a poco escurriendo el velo de Isis, como dicen algunos metafísicos. Aquí tenemos los intervalos. Aquí vamos a definir los intervalos. Entonces, los intervalos van a ser subconjuntos de los números reales. ¿Y para qué sirve? Sirve para expresar la solución de las inecuaciones. Es que es simple. Ya está. Lo primero que vamos a ver, el conjunto cerrado. ¿Cerrado por qué? Porque, fíjense, cuando digo que A es menor o igual que B, yo de aquí tengo A y tengo B, dos valores distintos, ¿cierto? Y digo que A es menor que B, claro, este primero, este después. Todos los valores que están para allá son mayores, por tanto, este es menor que B. Pero también le da alternativas que pueden ser iguales, ¿cierto? Pueden ser iguales. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si pueden ser iguales, yo puedo tener valores aquí en medio, ¿no es cierto? Que puedo avanzar y llegar a ser B. O puedo retroceder y llegar a ser A. Es decir, toca ambos valores. Entonces, ¿cómo podemos en matemática expresar aquello? Entonces, definimos lo que es el conjunto cerrado. De esta manera, decimos que son todos los valores reales, tales que los valores de X que van a estar dentro de ese intervalo pueden ser menores o iguales que B, pueden estar tan cerca como quiera de B, o ser B, eso es lo que está diciendo, o pueden ser valores que son mayores o iguales que A. Están aquí, son mayores o iguales que A. O sea, pueden llegar a ser A. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que es un conjunto, un intervalo cerrado. Es decir, toma los valores extremos y también los valores intermedios. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor. Sí, Ya. profe. Ahora, hablemos del otro intervalo. Del intervalo estrictamente que es menor que B, como el que estábamos hablando recién. Ese se le denomina intervalo abierto. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, lo definimos de esta manera. ¿Ya? Parece que fuera un intervalo, no sé, o sea, un paréntesis. Bueno, son todos los valores de R, de los reales, tales que los valores que están dentro de ese intervalo son estrictamente menor que B y estrictamente mayor que A. Es decir, son valores que pueden acercarse tanto a B sin tocarlo, o acercarse tanto a sin tocarlo. Es decir, siempre van a estar dentro del intervalo, pero jamás van a estar en los extremos, a diferencia de intervalos cerrados. ¿Está claro cuánto es la diferencia entre uno y otro? Sí, profesor. ¿Alguien tiene duda? Aún no. Ya. Entonces, ahora vamos a combinar estos dos conceptos, porque se pueden dar estas posibles soluciones. Entonces, vamos a definir un intervalo cerrado en A, tal como señalo acá, y abierto en B. ¿Y eso cómo lo expresamos en matemática? Bueno, ya estamos hablando de que este tipo de intervalos van a estar todos los valores que están contenidos dentro, tal modo que pueden acercarse a B, pero nunca ser B, pero puede acercarse a y llegar a ser A. ¿Y cómo lo escribimos entonces? Entonces lo escribimos como, sería, aquí es un intervalo cerrado en A, por eso que está escrito así, y abierto en B. Tal es que esos valores que toma ese intervalo van a ser estrictamente menor que B, es decir, no alcanza a ser B, y va a ser mayor o igual que A, es decir, va a llegar a ser posible A. ¿Estamos? Ese es el intervalo cerrado en A y abierto en B. Pero así como tenemos ese intervalo, también podemos tener al revés. Es decir, podemos tener un intervalo que sea cerrado en B y abierto en A. Entonces, si lo definimos de esa manera, los valores que va a tener este intervalo, aquí adentro, van a llegar a ser B, pero nunca van a ser A. Es decir, siempre los valores se van a mantener mayores que A. Y lo definimos así. Intervalo abierto en A, tal como está aquí, y cerrado en B. Entonces serían todos los valores menores o iguales que B y estrictamente mayor que A. Y ahí tendríamos nosotros señalado en forma como dibujo
¿Cuál será el intervalo? Como una expresión. ¿Cierto? Pero matemáticamente significa esto. Pregunta, ¿están de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bien. Ahora, tenemos algunos intervalos que se llaman infinitos. Miren este intervalo. ¿Qué significa este intervalo? Ah, o sea que partimos en A, puede ser el valor de A, parte exactamente en A, y se desplaza hacia adelante hasta el infinito, hasta el más infinito. ¿Cómo es eso? Entonces, este valor sería cerrado en A, pero abierto hacia el más infinito. Entonces serían todos los valores de X que son reales, tales que los valores que adopta este intervalo son todos mayores o iguales que A. Tal cual. Mayores o iguales que A. ¿Está claro? ¿Sí o no? Es decir, los valores pueden ser A y partir de A, pero también puede ser un poquito más adelante. Ya. Pero también podemos tener no cerrado en A, sino abierto en A. Es decir, no va a tomar el valor en A, sino todos los valores mayores que A. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Entonces, lo definimos así. Es decir, intervalo abierto en A y abierto en más infinito. Por eso se llaman intervalos infinitos. Entonces, son todos los valores reales tales que X es estrictamente mayor que A. No puede ser A, tiene que ser estrictamente mayor que A. Y se desplaza ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Ahora, podemos tener también lo siguiente. Podemos definir nosotros para el otro lado. ¿Por qué definimos hacia el positivo? No, definamos hacia el lado negativo. Entonces definimos un intervalo cerrado en B, pero abierto hacia el más infinito. Entonces, todos los valores que están aquí, fíjense bien, siempre van a ser menores que este valor, pero menor o igual, porque este es un intervalo cerrado. Puede decir, adopta los valores menores que B y puede ser B. Y de ahí se extiende ¿hasta dónde? Hasta el menos infinito. El otro caso es que podamos tener un intervalo en que no sea B. Los números tendrían que ser menores que B, todos ellos, y se extiende ¿hasta dónde? Hasta el menos infinito. Entonces tendríamos un intervalo abierto en menos infinito y abierto en B. Pues se llama intervalo infinito. Y son todos los valores estrictamente menores que B. Estrictamente menores que B. Ahora, si nosotros definimos desde el más infinito hasta el menos infinito, de esta forma, porque de la otra manera no podemos cerrarlos en ninguno de los dos intervalos, tendrían que ser intervalos abiertos, y resulta que cuando definimos de esa manera, definimos todos los números reales. ¿Qué le hay? Otra forma de definir los números reales como un intervalo infinito, entre el menos infinito y el más infinito. Preguntas. ¿Estamos bien? ¿Hay dolor? No hay dolor. Aún no. ¿Aún no hay dolor? Ya, me parece. Aún no hay dolor. Ya está, me parece bien. Aquí hay un ejemplo. Resolver la inecuación. Esto que está aquí. Entonces nos piden para todos los números reales. Bueno, lo resolvemos por el método tradicional del álgebra, de tal modo que dejamos todos los valores con X acá y los valores sin X al otro lado. Para eso, restamos 5 para dejarlo acá, pero no solamente restamos aquí, también lo restamos 5 a este otro lado. Y restamos X a este lado y el menos X lo colocamos también acá, para mantener el equilibrio en la inecuación. Entonces, tal como está aquí expresado, fíjense, se da esta solución de modo que, ¿ya? Me queda 2x acá, es mayor que 2. Pero para sacarme de encima este 2, multiplico por un medio. A multiplicar por un medio, 2 por un medio, me queda 1. Pero si multiplico por un medio aquí, también tengo que hacerlo acá. Por tanto, me queda un medio. ¿Cambia la ecuación? No, porque es un valor positivo. Por tanto, me daría que son todos los valores mayores que 1.
si yo tengo esta solución para esta inecuación, me está diciendo que se va a cumplir esta desigualdad siempre y cuando los valores sean mayores que 1. Entonces, ¿cómo puedo escribir la solución? La escribo mediante un conjunto solución. Entonces digo, son todos los valores X, que están aquí, pertenecientes a este intervalo, abierto en 1 y se extiende hasta ¿dónde? Hasta el más infinito. Listo. Ahora, fijarse lo siguiente. Si hubiéramos tenido nosotros una solución de este modo, un intervalo cerrado, entonces este X habría sido escrito de esta manera. ¿Ya? Veamos alguna forma de poder mirar aquello. Fíjense lo siguiente. Se pide demostrar que si X pertenece a este intervalo cerrado entre 2, 4, entonces 2X más 3 va a pertenecer al intervalo cerrado también 7, 11. Ah, qué interesante. Veamos, partamos por aquí. Cuando queremos buscar una solución de una demostración, se parte por la hipótesis, que es esta. Entonces, tenemos que X es igual a 2, 4 en el intervalo cerrado. Pero por definición de esto que está aquí, esto corresponde a que son todos los X menores o iguales que 4 y mayores o iguales que 2. Está definiendo lo que es el intervalo. Bueno, ahora, fijarse que si yo lo multiplico por 2, yo voy a tener 2X. Ah, claro. Entonces, multiplico por 2. Entonces acá me queda 4, aquí me queda 2X y aquí me queda 8. Ya tengo el 2X aquí, pero me falta el 3. Entonces le sumo 3 a toda esta desigualdad que hay aquí. Entonces, si yo sumo 3, indudablemente la desigualdad no cambia porque es positivo. Aquí tampoco me ha cambiado la desigualdad porque el 2 es un positivo. Le sumo 3, tendría que sumarle aquí, aquí y acá. Por tanto, 3 más 4 me da 7. Y 2X más 3 me queda 2X más 3. Y a 8 le sumo 3, me queda 11. Ah, fíjense lo que está ocurriendo aquí. Me dice que 2X más 3 es menor o igual que 11 y mayor o igual que 7. Si esto lo miramos como definición de intervalos, cerrado por supuesto, entonces tendríamos que 2X más 3 pertenece al intervalo cerrado entre 7 y 11. ¿Ves? ¿Qué le hallan? Fíjense que cuando yo expreso esto, lo puedo combinar para expresar otro intervalo. Y así voy sacando clases de intervalo, cualquiera que sea. Pero me he apoyado en la definición que está aquí, de lo que es un intervalo cerrado. Ahora, fíjense, aquí tengo una definición de lo que es un intervalo abierto. En forma muy simple, lo estoy definiendo de esa forma. Bueno, veamos lo siguiente. Me dice, se pide demostrar que si 2X menos 6 pertenece al intervalo abierto entre menos 4 y 4, entonces esa variable X pertenece a 1, al intervalo abierto 1,5. Bien, parto por aquí. ¿Qué significa que 2X menos 6 pertenece al intervalo abierto? Entonces significa que 2X menos 6 es estrictamente menor que 4, ¿no es cierto? Y estrictamente mayor que menos 4, este que está acá. Bien, entonces, yo tengo que sacarle este 6 porque tengo que quedar con un X solo. Entonces, le sumo 6 a toda la inecuación que está aquí. A menos 4 le sumo 6, me queda 2. A 2X menos 6 le sumo 6, me queda 2X. A 4 le sumo 6, me queda 10. Perfecto. Ahora yo voy a dividir, ¿no es cierto?, por 2. La inecuación no me va a cambiar, ¿ya?, el sentido de orientación de sus símbolos. 10 entre 2 me queda 5. 2X dividido por 2 me queda X. Y 2 dividido por 2 me queda 1. Por tanto, X, según la definición, sería perteneciente al intervalo abierto 1.5. 1,5. ¿Entendieron? Es decir,
yo ocupo la definición de intervalos, así de forma muy práctica, para poder de alguna manera demostrar esto o encontrar clases de intervalos. ¿Ya? Ahora, siguiendo con las desigualdades, nos dice lo siguiente. Aquí hay un teorema. Nos dice que nosotros que si tenemos un número mayor o igual que 0, cualquiera, y tenemos que hay un número al cuadrado que es mayor que b estricto. Interesante. Entonces, resulta que a, fíjense, puede ser mayor que la raíz de b. Es como si aquí yo hubiera sacado la raíz de esta desigualdad. A raíz de a cuadrado me queda a. Y acá me queda raíz de b. O también puede ser que a es, fíjense, cambia el signo de la simbolismo de menos raíz de b. Menos raíz de b. Es decir, no tenemos nosotros, cuando hablamos de las desigualdades acá, para dos valores exactamente más menos, como hablamos en las ecuaciones, ¿cierto? Porque cuando yo tengo, fijarse, a ver, a al cuadrado igual 4. Bueno, ustedes me dicen, no, yo saco raíz de aquí. Entonces me queda raíz de a cuadrado. Correcto, muy bien. Y aquí me queda raíz de 4. Sí, estamos bien. Entonces, esta raíz se va con la potencia y me queda a. Y resulta que la raíz de ¿qué número al cuadrado me da 4? A al cuadrado me da 2. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Ahí está. ¿Y qué otro número al cuadrado me da 4? Ah, me dice que también es menos 2. Menos 2 al cuadrado, ¿cierto? También me da 4. Por tanto, la solución tendría que ser más menos 2. ¿Cierto? Y quedamos felices. Pero esto se da en términos de una ecuación, pues muchachos. ¿Cierto? Pero cuando tenemos nosotros una inecuación, este asunto no es lo mismo. Fijarse que aquí puede ser mayor que b, raíz de b, o a puede ser menor que menos raíz de b. Esto hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? No se vayan a caer en esta definición. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, nada. Ya. ¿Les quedó claro entonces que cuando estamos hablando de raíces, el sentido de la desigualdad va a ser en el mismo sentido cuando es positivo, pero va a cambiar cuando es en sentido negativo? ¿Cierto? Claro. Bueno, y esta es la demostración. No vamos a analizar esto porque está dado aquí. Veamos otra desigualdad. Fijarse que si nosotros tenemos la solución anterior, ¿cierto? Entonces, los valores que va a tomar A de eso mismo va a estar en este intervalo. Fíjense, A va a ser menor estricto que B o mayor estricto que menos B. ¿Qué le va dando? Es decir, la solución que tenemos de una raíz o una solución cuadrática va a estar entre dos valores, dependiendo de la condición que le impongamos acá. Si esto es menor o igual, aquí tendríamos menor o igual. ¿Cierto? Si como esto es menor, entonces se da esa condición también. ¿Ya? Ya está. Ahí está la demostración también. Aquí tenemos nosotros ahora que cuando tenemos expresado esto,
Esto va a equivaler a que nosotros podamos decir que la expresión que tenemos aquí es equivalente a decir que menos raíz de b es menor que a, y fíjese, es incluyente también que a puede ser menor que b, pero como intervalo abierto. ¿Sí? No hay que olvidar el conector sentencial y. Indica que se deben cumplir ambas premisas, y para la teoría de conjunto corresponde a la intersección de dos conjuntos. ¿Ya? Aquí tenemos el caso, y aquí entramos a picar, como dicen los maestros, porque no solamente tenemos ecuaciones de primer orden, también es de segundo grado, segundo orden, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, resulta que tenemos esta inecuación que está aquí. Entonces, ver que es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo la resolvemos como inecuación? Veamos. En primer lugar, si yo tengo esto así expresado, este 6 lo coloco al otro lado. Y no me pasa nada con la desigualdad, pero sí me queda como x cuadrado menos x mayor que 6. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, lo que me va a suceder aquí es que yo puedo completar un cuadrado de binomio a este lado. ¿Cómo? Le sumo un cuarto. Si le sumo un cuarto aquí, también le sumo un cuarto acá. Por tanto, este 6 entero más un cuarto queda convertido en 25 cuartos. Pero esto que está aquí es lo mismo que el último término al cuadrado, es decir, 1 partido por 2 al cuadrado. O 1, un medio al cuadrado, ¿no es cierto? Por tanto, esto queda escrito como x menos un medio al cuadrado, mayor que 25 cuartos. Ah, entonces, de acuerdo a la definición que nosotros habíamos visto recién, ¿ya? Resulta que esto queda expresado como x menos un medio mayor que raíz de 25 cuartos. Pero también puede ser o, en el sentido optativo, que x menos un medio puede ser menor que menos raíz de 25 cuartos. ¿Cierto? Ya. Pero resulta que 25 cuartos es 5 medios. Y si tenemos este x un medio, ¿cierto? El negativo lo podemos pasar para acá. Y este otro también. Por tanto, me queda x mayor que un medio más 5 medios. O x menor que un medio menos 5 medios. ¿Y qué me queda acá? Me queda un resultado. Y aquí también me queda un resultado. Entonces, me está diciendo que los x, el resultado de esto, fíjense que tiene el mismo denominador. Por tanto, si lo sumo me queda 6 medios. Y 6 medios es 3. X mayor que 3. O sumo aquí, me queda 1 menos 5, me queda menos 4. Menos 4 medios, me queda menos 2. O x menor que menos 2. Y aquí tengo la unión de dos intervalos. Fíjense, dos intervalos. Entonces, este intervalo que está aquí, de acuerdo a lo que es el conjunto solución, son todos los valores que están entre 3 y más infinito. O puede ser todos los valores que están entre menos infinito y menos 2. Es decir, yo puedo colocar como teoría de conjunto, porque este O me corresponde a la unión de dos conjuntos. Entonces, si yo lo grafico, la solución sería todos los valores mayores que 3, de aquí para allá. O todos los valores menores que 2, que menos 2, de aquí para allá. Y ahí están las dos soluciones. Fijarse que están separados. Por eso que se coloca este O, en el sentido que se puede optar por esta solución o esta solución. Las dos soluciones, cualquiera que se tomen individualmente, son válidas. Preguntas. No, creo. Ya. Ya vamos a ver cómo solucionamos mejor este problema de ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Para no hacer tanta
cosas como esta. Vamos a enseñar algunos trucos después. Supongamos que tenemos esta solución. Fíjense que la cosa ya es un poco distinta a la anterior. Veamos, ¿en qué sentido? Fíjense, este 18 lo paso al otro lado. Me queda tal cual. Y fíjense lo que hago yo. Este 9 lo leo al cuadrado y lo resto y lo divido por 2 al cuadrado, es decir, por 4. Tal como dice el otro lado, con la diferencia que aquí este valor valía 1, ¿cierto? Por eso que pongo menos 1 partido por 2. ¿Ya? Y me queda eso, me queda un cuarto. ¿Ya? Por eso que me queda de esa manera. Bueno, acá este 9 lo elevo al cuadrado, me queda 81 cuartos. Y con eso completo ya este cuadrado de binomio. El primero cuadrado, segundo, ya, etc. Y eso es menor que menos 18 más 81 cuartos, me queda menor que 9 cuartos. Bueno, esto que está aquí, ¿cierto? Por definición, esto que está aquí puede ser mayor que menos raíz de 9 cuartos, ¿cierto? O puede ser menor que raíz de 9 cuartos. Si fuera este el caso, ¿cierto? Me queda 3 medios. Y este 9 medios lo paso al otro lado. Me queda 9 medios menos 3 medios. Y me queda el X solo aquí. Lo mismo ocurre acá. 9 cuartos es lo mismo que 3 medios. Le sumo 3 medios. Perdón, 9 medios, tal como está acá. Y me queda 6. Por lo tanto, me queda que el valor solución estaría entre 3 y 6. Fíjese qué interesante lo que está planteando aquí. A diferencia del caso anterior, me queda un conjunto solución de inmediato que está contenido en un intervalo abierto entre 3 y 6. Si lo graficamos nosotros, son todos los valores menores que 6, es decir, de aquí hacia allá. Pero también me está diciendo que son todos los valores mayores que 3. Mayores que 3. Es decir, de aquí hacia allá. ¿Cómo se entiende entonces? Se entiende que la solución va a estar en la intersección de ambos conjuntos, de ambos sentidos, para allá y para acá. Aquí, dentro de esto, de este intervalo, en que los valores no van a ser 6 jamás, ni tampoco van a ser 3, ahí va a estar la solución de esta ecuación de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, hay un signo, en la ecuación anterior, hay un signo que faltaba. Está raro, el 9 medios menos 3 medios es menor que X. A ver, tú tienes este 9 medios, fíjate aquí. Raíz de 9 cuartos es, ¿cómo se llama? Es 3 medios. Ahí está menos 3 medios. ¿Estamos? Ahora, menos 9 medios lo paso al otro lado como más 9 medios. Ahí está. Veamos acá al otro lado. Esto es 3 medios, ¿cierto? 3 medios está aquí. Y este 9 medios pasa al otro lado. Te queda 9 medios. Aquí hay un signo. Porque está... por la definición que está aquí. En uno te da menos y el otro te da positivo, acuérdate. Aquí. Eso. En uno tiene que darte negativo y el otro tiene que darte positivo. ¿Ya? Por eso. Por eso que cambia el signo. Aquí. ¿Ya? Por eso te cambia menos 3 medios. Y este 9 medios pasa como más 9 medios. Eso es todo. ¿Estamos? Por la definición. Lo que yo no entiendo, profe, es por qué no es O, I. Porque en este caso, fíjate acá, nosotros lo que estamos haciendo aquí es plantear esta definición que ¿Ya? viene de aquí. Sí. ¿Estamos?
planteando la definición. Pero ahí tiene un i Lo planteamos de en esta la manera. definición. La que me mostró tenía Lo un i. planteamos de esa manera, ¿ya? En cambio, acá, ¿ya? Nosotros estamos ¿Ya? partiendo de esto y lo estamos llevando para acá. Pero resulta que aquí, en este caso, lo que tenemos nosotros es que esta solución que podemos plantear nosotros puede ser esta o esta otra. Aquí hay un Sí. error, No, sí, pero hay un error aquí en esta expresión. Fíjate aquí, fíjatelo, sí, ¿se fija? Por eso es que sí. cambia a un O, Por eso le pregunto, ¿por qué no dice uno en el ejercicio que estaba mostrando? porque el O O que i. está aquí es el mismo que está aquí, pues, mija. Es o una opción o la otra, sí, eso lo entiendo. Eso, ese es el O, ese es el O. Fíjate, Sí, yo pues sí, parto de sí, sí, aquí, eso lo entiendo. fíjate, es lo mismo Yo que pregunto, es que voy a escribir A cuadrado ¿ya? mayor que B. ¿Ya? A cuadrado puede ser mayor o menor, ¿ya? Sí. ¿Fija? Entonces, ahí está. A cuadrado mayor que B. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces, en vez de este es un O. Y yo lo coloco como símbolo de teoría de conjunto. Por esto. Por esto. Ya. Fíjate que el B es mayor o igual que 0. Aquí Ujú. tendría yo un valor positivo que es 3 medios. Por eso que cambia la desigualdad y aquí se coloca un O. Por eso que cambia este para allá y este otro para allá. Ok. Fíjate, aquí tengo yo un valor, esto es como si dijera yo A cuadrado, mayor que No, sí lo B. entiendo. Por eso que cambia un O. ¿Ya? Ya está. ¿Alguien tiene otra duda? Profe, estamos haciendo como, si yo no mal recuerdo, hay otra forma de resolver esto, ¿cierto? Que es como Sí, más cortita. Esto lo estamos sí, haciendo solamente para demostrar. exactamente. Ya vamos a llegar a Ya, eso. después la prueba no nos va a pedir Sí, otra pues forma. no, sí. Esto es para que ustedes entiendan un Entendamos poco la demostración por la fundamento. demostración. Sí, los Ya, fundamentos de esto. ¿Ya? ya, súper. Ya vamos- y aquí tienen ustedes un ejercicio para que ustedes se diviertan en la casa. No digo que se entretengan, yo creo que se divierten. ¿Ya? Y ahí tienen todas las soluciones. ¿Ya? Para cada uno de estos casos. Veamos, aquí tenemos el siguiente ejemplo. X cuadrado más A mayor o igual que A. ¿Cómo sería entonces? Sería para cualquier valor de X, ¿cierto? Tendría la solución, porque si le sumo A ambos lados, a esto que está aquí, me queda más A. X más A mayor o igual que A. Y cuando hablamos todo lo X mayor o igual que 0, ¿ya? Tendría un conjunto abierto entre 0 y más infinito. ¿Ya? Vean, a mí me interesa. Aquí ya empezamos a hilar un poco esta cosa. Fíjense de que yo les daba a ustedes la ecuación de segundo grado, ¿cierto? Pero la ecuación de segundo grado nosotros también podemos transformarlo en dos factores, que son en base a sus raíces, ¿cierto? Ya está. Supongamos que aquí tengo x más 2 por x menos 1 es mayor que 0. Esto indudablemente si yo lo multiplico encuentro una ecuación de segundo grado de inmediato. Pero ¿cómo resolvemos esto? Resolvemos de la siguiente manera. Si tenemos nosotros para que sea mayor que 0 y se están multiplicando estos dos, yo tendría dos opciones. Ambos pueden ser positivos. Más por más me da más, ¿no es cierto? Más por más me da más. O menos por menos me da más, ¿cierto? Es decir, ambos factores pueden ser positivos o ambos factores pueden ser negativos. Esas son las condiciones que se daría para que se cumpla esto, mayor que 0, ¿cierto? Ya está. Entonces analizamos el primer caso, esto que está aquí, que sea x más 2 mayor que 0 y x menos 1 mayor que 0. Es decir, fijarse que
se tiene que cumplir ambas condiciones simultáneamente. No puede ser este positivo y este otro negativo, ¿no? Porque ahí la mesa se enchueca. ¿Cierto? Ambos tienen que ser positivos o ambos tienen que ser negativos. Ya. Si tengo que x más 2 es mayor que 0, este caso, entonces la solución estaría dado como x mayor que menos 2. Bien. ¿Qué pasa con este otro? Si x menos 1 es mayor que 0, entonces la solución tendría para todos los valores mayores que 1. Entonces, fijarse, si yo a estas dos expresiones lo coloco como un conjunto solución, tendría que ser todos los valores reales tales que mayores que menos 2 y mayores que menos 1. Por tanto, la solución estaría en un conjunto solución entre 1 y más infinito. ¿Mm? ¿Qué le hallando? Y el menos 1, Menos 2 será. Fíjense lo siguiente. Fíjense. Yo tengo aquí el menos 2. Y aquí tengo el 1, me parece. Y me dice que son todos los valores mayores que menos 2, ¿cierto? Ya de aquí para allá. Pero también me dice que son todos los valores mayores que 1. ¿Por qué escojo una sola solución? Porque el hay una que los conjunto está contiene entre el los dos. menos 2 y el 1. A ver, de nuevo. Ahí se intersecta. Ya, Entre el ¿pero por menos 2 y el qué? menos 1 se intersecta. ¿Pero por qué? Porque ahí tiene un punto de unión, po. Ahí se ve. Ahí lo veo. ¿Ya? No, porque una de las dos intersecciones contiene a toda la solución. Entonces Exacto. no necesito redundarla. Porque hay una solución que te está diciendo que es esto y se tiene que cumplir también esta otra. Se tienen que cumplir las dos soluciones al mismo tiempo, las dos ya, condiciones. perfecto. Si yo coloco aquí, cumplo esta condición, pero no cumplo esta otra. Pero si yo coloco todos los valores que están de aquí hacia adelante, cumplo ambas condiciones, que son mayores que menos 2 y mayores que 1. Por eso que el conjunto solución es entre 1 y más infinito. Ya, súper, entendido. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? ¿Sí, profe? Sí, profe. Sí, profe. Ya. No quiero que quede nadie colgado, ¿eh? Mire que aquí estamos ya entrando a picar firme. ¿Ya? Ya. Pero, profe, no incluye el menos 2, po. Sí incluye el 1 y el infinito, pero no incluye el menos 2. No, pues, mija, ¿por qué? ¿No es necesario? Porque tenga usted que cumplir las dos condiciones simultáneamente. Sí, po. Si usted coloca aquí un valor, cumple Ya. solamente la condición de ser mayor que menos 2. No, sí, po. Pero sería menos 2, Pero si coloca aquí, 1 más mira, infinito. Esa sería si la tú solución, colocas ¿no? aquí el 3 es mayor que menos 2, Sí, es mayor que menos que 1, sí. cumple las dos condiciones. Ah, ya entendí. Ya, ya. ¿Ahora sí? Ya está. ¿Alguien más? Ya, sigamos entonces. Profe, antes que disculpe. Pero si fuera otro símbolo, en vez del I fuera el O, ahí podría incluir el menos 2. Claro, exactamente, porque sería una solución parecida a la que tomamos nosotros aquí. Perdón, acá. Esta. Que puede ser esta o esta otra. Pero no esta, que aquí tiene que ver las dos soluciones simultáneas. ¿Te das cuenta? Ya. Sigamos hasta que se nos vaya la idea. Entonces, ya tenemos un conjunto solución que es válido para esta primera premisa, para valores mayores que 0, en la cual x más 2 es mayor que 0 y x menos 1 es mayor que 0. Ahora tenemos que buscar la otra solución
cuando son menores que 0 y menores que 0. Entonces, fijarse, en el segundo caso, x más 2 menor que 0, entonces x es menor que menos 2. X menos 1 menor que 0, entonces x es menor que 1. Qué interesante. Entonces, tendría un conjunto de solución en la cual tendría valores menores que menos 2 y menores que 1. Por tanto, el conjunto de solución sería menos infinito menos 2. Ah, ya está. Entonces, me dice, son todos los valores menores que menos 2. ¿Cierto? Y el otro decía, ¿cuánto? Me olvidé. Y menores que 1. Entonces hacemos el dibujo. Ya, entonces tenemos aquí menos 2. Por acá tenemos el 1. Entonces, valores menores que 1, de aquí para acá. Ni un problema. Valores menores a menos 2 son todos los valores de aquí para allá. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. Entonces, si tomo este valor aquí, pongámosle que sea 0, ese valor solamente me cumple este caso, pero el 0 no es menor que menos 2. Si como un valor menos 1, sí es válido porque es menor que 1, pero no es menor que menos 2. Por tanto, la solución tendría que ser todo lo que va de menos 2 hacia adelante. Del Por menos tanto, 2 al infinito pues negativo. claro, entonces el conjunto de solución sería entre menos infinito, ¿cierto? Y menos 2. Fíjense qué interesante, ¿cierto? Ya está. Volvamos. Fíjense que tenemos dos intervalos solución. Qué interesante. Mire, tenemos uno entre 1 y más infinito y el otro entre menos infinito y menos 2. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces aquí tenemos dos soluciones. Lógico, porque tenemos una ecuación de segundo grado, la de segundo grado tienen dos soluciones. Pero aquí lo tenemos que mostrar nosotros como dos conjuntos soluciones. Entonces, yo cualquiera de las dos soluciones, que sea la solución del caso 1 o la solución del caso 2, me va a solucionar el problema, me va a dar satisfacción al problema. Por lo tanto, ahora yo le coloco, cuando es uno o el otro, ¿qué signo le coloco? El O, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo escribo? Como una unión entre los dos conjuntos de soluciones, entre este conjunto y este conjunto. Es decir, la solución de esta ecuación que está aquí planteada es estos intervalos, estos conjuntos de soluciones, entre menos infinito y menos 2, o entre 1 y más infinito, o la unión de estos dos conjuntos de soluciones. Preguntas. ¿Mm? No, ninguna, aún. ¿Están procesando todavía o les quedó claro? Ya, entonces, vamos a ver otra. Vamos a buscar. Eh, 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 eh. Veamos, en la clase 2.
Veamos la clase 2. A ver. No. Es un poquito chiquillo, estoy buscando el segundo power. No, esa tampoco. De nuevo. Veamos, de nuevo. 15, a ver. Vean, un momento chiquillos, estoy buscando las clases. Clase 1. Clase, vaya, no puedo encontrarlo. No, eso tampoco. Parte 2. Un momento, muchachos. Un poquito de paciencia. Ya, aquí lo encontré. Ya. Entonces, vamos a abrir esto. Ya, entonces vamos ahora a entrar a la segunda parte y vamos a acá. Bien, entonces me están escuchando todos, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ya. Se ve, Sí, profe. se ve el power, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que llamamos los valores críticos. ¿Qué significa los valores críticos? Significa aquellos valores que dan posibilidad, de alguna manera, de poder saber si estoy o no con alguna posible solución. Pero la solución aquí, hay inecuaciones polinómicas. Fíjese lo que estoy hablando. Entonces, un valor crítico de una inecuación es el valor en el cual se anula o intermina alguna de las siguientes expresiones. Supongamos que tengo un polinomio que puede ser mayor que 0 o un polinomio que puede ser menor que 0. Entonces, fíjense, lo he definido solamente para el polinomio del numerador, en ambos casos, que puede ser positivo o negativo, pero no así para el denominador. Entonces, si yo tengo el polinomio arriba dividido por este de que está abajo no podría ser 0 jamás, ¿cierto? Pero el de arriba, si es positivo, entonces toda la expresión del polinomio que está arriba dividido por el polinomio que está abajo como denominador es mayor que 0. Si este que está aquí es menor que 0, toda esta expresión va a ser menor que 0. Entonces, aquí estamos hablando nosotros de expresiones polinómicas, en la cual esta puede ser una ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, etc. Entonces, ¿cómo encontrar las posibles soluciones para esto? Ese es el tema que vamos a hablar aquí. Cuando nosotros hablamos de esta inecuación, encontramos que tenemos valores críticos como -2 y -1. ¿Por qué le llamamos valores críticos?
Porque de alguna manera, fíjense, el valor del cual se anula o indetermina la expresión. Se anula o indetermina. ¿Cuándo se anula? Se anula cuando el numerador puede ser 0, ¿cierto? Si es 0 el numerador, indudablemente esta expresión en total va a ser 0, por eso queda la posibilidad de que sea 0. Pero también puede ser que se indetermine. ¿Cuándo se indetermine? Cuando el valor del denominador sea 0. Entonces esta expresión queda indeterminada. ¿Está claro? Por eso se llama un valor crítico. Entonces, cuando tengo esta expresión aquí, fijarse que si yo coloco acá menos 2, me da 0. Y cualquier valor multiplicado por 0 es 0. Por tanto, no me cumple esta condición. Si yo coloco 1 aquí, me queda 0. 0 multiplicado por cualquier número que esté acá al otro lado, me daría 0 y no cumpliría esto. Por tanto, se anula estos dos factores, la multiplicación de los dos factores, ¿cierto? Por eso que no podrían ser esos valores como solución. Y por tanto, eso implica que estos valores sean críticos. Porque no podríamos considerarlos como solución. ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ahora, miremos esta lindura que está aquí. Fíjense que cumple con la definición que les di anteriormente, que es esta, ¿cierto? Tenemos un polinomio, tenemos otro polinomio, y los valores en total me dice que tienen que ser menores o iguales que 0. Ah, pero aquí tenemos problemas. Valores críticos. Primero, si este valor que está arriba es 0, entonces esta es una ecuación de segundo grado. Y si de segundo grado, los valores podrían ser 2 y 3. 2 y 3 significa que esta ecuación se indetermina, se iguala a 0. Si ustedes se recuerdan un poco, valga la redundancia, aquí. Miren, cuando ustedes tenían esto, voy a escribir una ecuación hacia el azar. Esto es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? En la ecuación de segundo grado ustedes decían, no, esto tiene que igualarlo a 0. ¿Sí o no? Ya está. Y el valor para encontrar la solución de ello era que ustedes decían que era menos b al cuadrado más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido por 2. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pero resulta, muchachos, que cuando ustedes tomaban en cuenta esta ecuación, lo que estaban haciendo en el fondo, si nosotros dibujamos esto, era una parábola. ¿Ya? Voy a dibujar una tontera, tal vez una cosa como esta. ¿Ya? Pero no, estoy mal dibujado, perdón, disculpen. Era una cosa como esta. Ahí. Ahí sí. Pero los valores que obtenía aquí eran 2. Y los valores que eran 1 y menos 1. ¿Y por qué encontraban esos valores? Porque estaban cumpliendo con esta condición, que sean los valores que toma X, tienen que igualar esta ecuación a 0. Y este era X. Y cuando igualaba el valor a 0, resulta que tomaba aquí uno de sus valores
y aquí el otro valor. ¿No es cierto? Ya está. Y esto decía que es la solución de esa ecuación. Pero en el fondo, no solamente era el valor que me anulaba esto, ¿cierto? Que eran las raíces de esa ecuación, ¿no es cierto? Raíces. Es decir, las soluciones que eran posibles en esta ecuación. Pero aquí estamos hablando de una ecuación, ¿cierto? Pero cuando hablamos nosotros de una inecuación, es decir, cuando estamos hablando de x cuadrado menos 2x más 1, supongamos que sea mayor que 0, entonces yo estoy buscando valores que no pueden ser a 0. Entonces, indudablemente, que si yo encuentro, mediante este método de las raíces de una ecuación, encontraría estos valores. Ah, pero me está diciendo además que esos valores no podrían satisfacer esta ecuación que está aquí. Por tanto, esos valores que yo he colocado serían los valores críticos de esa ecuación. Es decir, tendría que tener solución en todos los valores que van de aquí hacia adelante, o los valores que están aquí intermedio, o los valores que están por encima de ese valor. Es decir, de alguna manera yo tendría que tener soluciones para esta inecuación en base a los valores críticos que yo he encontrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que lo que estamos haciendo nosotros acá es encontrar los valores críticos, aquellos los cuales no pueden anular esto que está aquí o no lo pueden indeterminar. Porque si yo coloco aquí 4/3, indudablemente abajo me daría 0 y me indetermina la inecuación. Si coloco el 2 o el 3 aquí, me daría 0, me lo anula. Entonces, no puedo hacer eso, puesto que no puede ser 0. Claro que la segunda solución es 0, pero es un valor crítico, ¿cierto? Entonces, pero mírenlo también desde el punto de vista. Si tengo x cuadrado menos 5x más 6, ¿qué es esto, verdad? Entonces yo lo puedo, esto, descomponer en sus dos valores y lo saco Lo como un factoriza. producto de factorización. De aquí entonces que tengo que x vale 2 y x vale 3, porque si coloco 3 aquí me da 0. Si coloco 2 aquí es 0, ¿cierto? Y coloco 3/4, indudablemente también sería 0, ¿ya? Pero si coloco los valores 2 y 3, me daría 0. Y con eso cumplo sí esta condición, que sea igual a 0. Pero si coloco 3/4, entonces me lo indetermina, ¿ya? Entonces, para solucionar esto se procede preguntándose por los valores que anulan o hacen 0 al numerador. Y al denominador se determinan como puntos críticos. Esa es la cosa, para poder encontrar las soluciones de estas inecuaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Qué les pasó? ¿Aún nada? No, profe, yo Ah, estaba... profe. ¿No? Se ¿Quedaron quedó muy dormida la asustados? Sofi. ¿Mm? Vengo recién retomando el conocimiento. Pero no se me asusten, no entren en pánico, ¿ya? Mire que vamos a encontrar un método muy simpático para arreglar esto. Profe, la factorización siempre nos va a dar los puntos críticos. Sí, indudablemente que sí, te va a ayudar harto. Ya. Indudablemente que sí. Ya. Sigamos entonces. Entonces, supongamos que tenemos esta otra condición que nos da. También es una división de dos polinomios. Entonces, aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque carece de puntos críticos. Si ustedes se fijan, ¿cuál sería el valor que me anula esto? No tengo valor que me anula. El único valor que tendría que ser ¿cuánto? Menos 2, pero menos 2 al cuadrado me da
4, me da positivo, siempre. ¿Cierto? ¿Cuál otro podría ser? ¿Y qué pasa si yo coloco raíz de menos 2 al cuadrado? Me daría menos 2, ¿no es cierto? Y más 2 me daría 0. Ah, encontré la solución. Encontré la solución. ¿Un valor crítico? A ver. Parece que no me entendieron. Tengo. Fíjense. Yo necesito que esto sea 0. ¿Cierto? ¿Cómo lo encuentro? Ah, ustedes me dicen, no, es rechancaca esto. Coloco aquí al cuadrado y el 2 lo paso a este otro lado. Uf, a ver, tiro. Y aquí saco la raíz y me queda que x igual a raíz de menos 2. Listo, profe. Aquí tendríamos la solución. ¿Es solución eso? No, ¿Por qué no? porque No existen los reales. Esa es la respuesta. Esta no es un número real. Por tanto, no cae solución dentro de los números reales. ¿Te das cuenta? No tengo solución para los números reales aquí, que me dé 0. Por eso que lo que estamos hablando acá, ¿ya? La otra parece que es esta. No, esta. Lo que estamos hablando aquí, no encuentro para que sea 0. ¿Y qué valor tendría que tener yo aquí para que me dé 0 también? ¿Mm? Tendría que tener yo, fíjense, menos un medio, o raíz de menos un medio, y tampoco sería solución. Entonces, no tengo soluciones como valores críticos. Esto carece de puntos críticos. Por tanto, esta solución, este problema me queda para mí dentro de los números reales indeterminado. ¿Estamos? Ya. Entonces ahora vamos a encontrar el método de los valores críticos. Esto que ustedes anhelan, ¿ya? Poder saber cómo diablo encontramos todas estas cosas, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, esta es la palabra mágica. Si se factoriza una inecuación, lo que estamos hablando cuando estamos factorizando es esto, descomponerlo en 2 factores. Esto que está aquí se descompuso en 2 factores. Eso, ¿no es cierto? Ya está. Interesante. Si factorizamos una inecuación y con ello se obtienen sus valores críticos, estos valores definen en R intervalos, cuyos extremos son dichos valores y los símbolos más infinito y menos infinito. Ya está. Este es el quid del asunto. Entonces, si es cuando establecimos los puntos críticos, eso tenemos que ordenarlo en orden creciente, generando así los intervalos a los cuales se le adjudican alternativamente signos positivos o negativos, de derecha a izquierda, empezando siempre por el positivo, que se toman a la derecha, y de ahí vamos nosotros segmentando intervalos positivo, negativo, positivo, negativo. Veamos, ¿cómo es esto? Mucha palabrería, vamos al grano al tiro. Aquí tiene usted una inecuación. Entonces, fijarse cuáles serían los valores críticos que tiene esto. Ah, dice usted, si yo coloco menos 5 aquí, me da 0. Perfecto. Si coloco 3 aquí, también me da 0. Entonces tendría yo valores críticos menos 5 y 3. Entonces los coloco en orden de menor a mayor. Entonces coloco el infinito acá, menos infinito acá, el valor menos 5 aquí, el valor 3 acá, positivo, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Listo. Fíjense, estimados jóvenes,
que aquí se me da la condición de que tengo 3 intervalos, que va entre menos infinito y 5. El otro intervalo va entre menos 5 y 3. Y el último va entre 3 y más infinito. 3 intervalos. Ahora, estos intervalos le coloco un signo positivo de derecha a izquierda. Positivo, negativo, positivo y así sucesivamente, tantos intervalos ustedes tengan. Ya está. Entonces, como x más 5 multiplicado por x menos 3 es mayor que 0, fíjense, porque esa es la condición que me da problema. Indica una relación mayor que 0, estricta, ¿cierto? Entonces vamos a tomar intervalos positivos, o sea, vamos a tomar este valor y este valor. Mire qué interesante. En este caso, los intervalos de solución serían entre menos infinito y menos 5. Y el otro intervalo sería entre 3 y más infinito. Entonces, y aquí viene el cuento. ¿Cuántos intervalos tenemos como solución? 2. ¿Cuál elegimos? Ah, puede ser este o este otro. ¿Cómo lo escribimos? Entonces, el conjunto de solución va a ser el intervalo entre conjunto de solución entre menos infinito y menos 5, unión con este otro conjunto de solución que está acá. O también se dice que corresponde a todos los valores de x pertenecientes a este intervalo unido con este otro intervalo. O este otro. ¿Qué le va yendo? ¿Mm? ¿Qué dice el público? Están callados, ¿eh? Profe, Pero parece esto- que dijo. Ah, Porque pensé que el Chiliburi había hablado cualquier cosa, pero parece que sí. Si algo quería contar. Profe, dime. lo llama intervalo positivo a los intervalos que están dentro de la unión, ¿cierto? Porque, por A ver, ejemplo, el intervalo que está entre menos 5 y 3, ese lo llamaría negativo, porque porque no cuando entraría en el... no entra en esta condición que te imponen como problema. Tiene que ser intervalos positivos. Y tú señalaste aquí entre 3 y más infinito, positivo. Entre menos 5 y 3, negativo. Así alternativamente. Más, menos, y así sucesivamente. Es como operatoria de signos que da el valor del intervalo. Exactamente. Si hubieras tenido 10 intervalos, pues entonces más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y ahí, después, ¿cuál elige? Ah, todos los que son bajo esta condición. Positivo, entonces lo coloco positivo. Listo. Se acabó el problema. Ahora, miren, estimados jóvenes. A ver. Ya. Fíjense ustedes que tienen esa ecuación x cuadrado menos 5x más 6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos factorizar aquello? Ya, veamos. Tenemos. Voy a cambiarle aquí color. X cuadrado menos 5x menos 6. Entonces, digo, esta es una ecuación de segundo grado. Voy a encontrar los valores críticos como transformando esto en una ecuación de segundo grado. Entonces, x será menos 5, se transforma en 5. Listo. Más menos raíz. Este 5 queda raíz de 25. 5 al cuadrado, 25. Después, menos 4 veces a, que es 1, por menos 6. Listo. Y eso lo divido por 2a, es decir, 2 por 1. Bien, entonces me queda 5 más menos 25.
más por o sea, menos por menos me queda más. 4 por 6, 24. 25 menos 24 me queda raíz de 1. Partido por 2. ¿Cuánto me queda acá? Me queda 5 más menos 1 partido por 2. De aquí tendría yo dos soluciones. Veamos. ¿Cuál sería x1? Tomo valores positivos. 5 más 1, 6. Dividido por 2, 3. La otra solución, x sub 2. A 5 le quito 1, me queda 4. Dividido por 2, 2. Ah, mire qué interesante. Entonces, yo tengo dos soluciones. X es igual a 3. ¿Cierto? Pero para que X sea 0, tendría que tener yo, fijarse que X menos 3 tendría que ser 0. ¿O no? Ah, después tengo que X es igual a 2. Pero para que sea 0 X, entonces tendría que ser que X menos 2 sea 0. Entonces, estimados jóvenes, yo tengo acá que X menos 3 por X menos 2 son 0. Y se cumple la condición de factorización. Es decir, esta ecuación de segundo grado que tengo aquí, la he yo transformado en una multiplicación de dos factores. Lo he factorizado. ¿Se dan cuenta? Y si yo he factorizado esto, yo tengo de inmediato los puntos críticos, que son 3 y 2. ¿Se dieron cuenta? Alguien levantó la mano. Que me diga algo, la pregunta o duda. Sí, yo. Dígame, hija. Sí, yo. Lo que pasa es que cuando usted estaba buscando, estaba haciendo buscar la raíz, ¿Ya? dije, puede ser 3 y 2, y por el signo dije, tiene que ser menos y menos. Ya. Pero ese sería en un caso fácil, pues, pero en un caso difícil hay que sacar la raíz sí o sí. Sí, exactamente, exacto. Por eso es que le hice Así que procedimiento. está súper bueno el método, profe. ¿Le gustó? Sí. Entonces usted aquí tiene dos. ¿Qué son estos? Puntos críticos, ¿no es cierto? Entonces le colocan siempre con el valor cambiado. 3 y 2. Cambiado aquí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el valor crítico que tiene que tener aquí para que sea 0? 3. ¿Cuál es el valor crítico que tiene que tener X para que se anule? 2. Por tanto, usted coloca aquí, en 2, coloca el 3. ¿Ya? Aquí va a tener el más infinito. Y aquí va a tener, el menos infinito. El menos infinito. Y aquí va a tener el más infinito. ¿Ve? Mire, mire qué lindo. Entonces usted ahora separa esto en intervalos de acuerdo a los puntos críticos. ¿Se dan cuenta? Y empieza de aquí hacia allá, de derecha a izquierda. Más, menos, más. Listo. Suponga ahora, ¿ya? Que ustedes le hubieran dado esta ecuación, ¿ya? Y le hubieran dicho lo siguiente. Encuéntreme la solución de esto. ¿Cierto? Ah, son todos positivos, los puntos críticos son aquí. Ah, entonces, ¿cuál sería el conjunto de solución? Ah, sería entonces entre menos infinito y 2. Listo. Unido con el otro intervalo entre 3 y más infinito. Yo tengo una duda. ¿Por qué el infinito negativo es positivo? No, mijita. Lo que pasa es lo siguiente. No es que sea positivo, sino que el conjunto solución, o sea, los intervalos en los cuales los reales, fíjate, los reales que están aquí, en la recta real,
usted separó dos valores críticos, el 3 y el 2. Lo que queda del 3 hacia adelante va a dar más infinito. Lo que queda del 3 hacia acá va a ser menos infinito. Pero cuando usted le da valores a estos intervalos, le dice aquí positivo, negativo, positivo, así alternativamente. ¿Ya? Empieza a clasificarlo. Ah, ya. Más, menos, y así sucesivamente. Ah, ya. Esa era la duda. Ya, ok. Claro. Entonces ahora de inmediato usted tiene que la solución es esta. ¿Cierto? Partir. Ahí tiene el conjunto de solución. Pero ¿qué hubiera pasado si aquí un chistoso le borra esto y le coloca menos? Ah, entonces, ¿cuál sería el conjunto de solución? Sería exactamente este que está aquí. Es decir, el conjunto de solución sería 2, 3. Porque ahí los valores que se pueden dar van a ser negativos y van a satisfacer esta inecuación. ¿Entendió ahora? Sí. Ya. Miren, más simple esta cuestión. Supongan que yo tengo aquí, ya, menos 5, menos 1, 1, 2. Imaginen que tenga todos esos como puntos críticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ah, digo ya. De aquí para acá, un intervalo. De aquí hasta este otro intervalo. De aquí hasta aquí, otro intervalo. De aquí hasta aquí, otro intervalo. Y de aquí para adelante, hasta el menos infinito. Menos infinito, más infinito. Entonces, parto. Más, menos, más, menos, más. Listo. Y ahí le doy el característica de acuerdo a la condición que me dieron en la ecuación, que puede ser de cuarto grado, puede ser de quinto grado, de sexto grado, etc. ¿O no? ¿Se entendió ahora? Entonces, profe, ahí el conjunto de soluciones serían 3, dando ese ejemplo que dio arriba, por los intervalos, positivos. Si fueran positivos, si fueran negativos, digamos, negativos serían 2. Sería este y este. Si fuera positivo, sería 1, 2, 3. Ya. ¿Está claro? Sí, profe, siempre Hola, guapa. comienzo con el más, Positivo, sí. más, menos, más, menos, más. Exacto. De derecha a izquierda. No se olviden, al revés no resulta. Ya. ¿Ya? No le vayan a colocar negativo y ahí empiezan. No, ahí. No. ¿Ya? Ahí le pongo la corriente yo. Porque no se lo Profe, ¿sabe olviden. qué? Lo que pasa es que yo pregunté porque pensaba que los infinitos eran positivos, por eso le tenía esa duda. No. No Los, es eso, ya. los infinitos están de acuerdo al conjunto que usted define. Si define los números naturales, hasta el infinito siempre van a ser positivos. Si se definen los números enteros, usted va a tener hacia el positivo y hacia el negativo. Por tanto, va a tener Profe, infinitos negativos. Eso significa. Dime. los valores que le asigna a los intervalos, ¿eso es como una técnica que nos está enseñando usted o es como si fuese un axioma? Es una técnica. Ah, ya, entonces la voy a anotar aquí. Sí, es una técnica para que ustedes puedan resolver esto. Está ¿Ya? súper buena porque así no hay que cabecearse los números. Los Sí, X. pues exacto. Yo primero le paso por la parte un poco difícil, ¿cierto? Para que ustedes vean que este asunto tiene una raíz algebraica que lo sustenta. Y después cuando ya se convencen de que eso funciona de esa manera, ahora simplifiquemos el método. Y aquí está el método simplificado. Claro, pero fue porque nosotros podemos llegar a los factores por que el sumando nos da el primero y multiplicando nos da el segundo, ¿cierto? ¿Cómo así? A ver, no entendí. Con el cuadrado del Que binomio, profe. sí, Ah, o sea que menos 3, haber llegado al menos 5 y al menos 6 solamente, que
sumándole al primer término por el segundo nos den el 5 y Ah, multiplicando sí, el o sea, primero claro, por el sí, sí, nos sí. den el 6. ¿Qué par de números multiplicados me da menos 5? Me dan Sí, sí, no hay problema. ya. Pero cuando le coloco una ecuación de tercer grado, ¿cómo lo hace? No, pues tengo que Ah, resolver esto todo. ya, Con exacto. Pascal. Claro, y cuarto Ya, grado, ahí peor todavía, ¿cierto? Y quinto ya, grado, súper. ya. Pues aquí vamos de a poquito, ¿ya? No quiero que se me empachen, ¿ya? Y se me pasmen, ¿ya? Ya, entonces, estábamos ahí, pero también lo podemos mirar nosotros a partir de la tabla de valores críticos, ¿cierto? Hemos encontrado dos valores, el menos 5 y el 3. Y de aquí para adelante serían los positivos, de aquí para allá serían todos los negativos. Entonces, ¿qué pasa con valores x más 5 si tomo valores cercanos a menos 5? Es decir, yo estoy buscando puros valores negativos acá, pero nunca van a ser 5. Puede ser menos 4, ¿eh? Le coloco menos 4 aquí. ¿Qué valor me da? Menos 1. Ah, entonces siempre me va a dar valores negativos. Mire, qué interesante. Ahora, tomo valores entre menos 5 y 3. Ah, ya. No puede ser 3, pero sí tiene que ser mayores que 5. Ah, un número fácil, el 0. Le pongo el 0, ah, me da positivo. Perfecto. Ya, no me gusta el 2. Le pongo el 2, me da 7. Ah, positivo. A ver, valores mayores a menos 5. Ah, tendría que ser 5,5. 5,5 aquí negativo. Ya, perdón, 4,5. ¿Ya? Entonces, 4,5 aquí, ah, me da 0,5 positivo, me da positivo. O sea, todos los valores me van a dar positivo. ¿Qué pasa cuando tomo valores mayores que 3 hasta el infinito? Por supuesto, tengo positivo más positivo, me dan todos positivos siempre. Ahora, analizo aquí para este otro factor, x menos 3, entre menos infinito y cercanos a menos 5. No puede ser menos 5, tiene que ser cercano a menos 5, o sea, un valor negativo. Ah, tengo uno negativo y otro negativo, siempre me va a dar negativo. Perfecto. Entre menos 5 y 3, no puede ser 3, el valor máximo. Entonces, si no puede ser menos 3 acá, entonces no puede ser 3, entonces siempre va a ser un valor negativo aquí. Listo. Y valores mayores que 3, indudablemente si tomo 4, el 5, el 6, son todos mayores que 3, pues, entonces va a ser todo positivo. Entonces, hago la multiplicación entre este y este. Si yo multiplico, menos por menos me da más. Más por menos me da menos. Más por más me da más. Fíjense cómo quedaron los intervalos entre 3 y más infinito, entre menos 5 y 3, entre menos infinito y 5. ¿Qué es esto? Fíjense, más, menos, más. Ratifica lo que recién les enseñé así en forma muy técnica. ¿O no? Sí. Sí, Sí. Ahí está dando claro el resultado de los intervalos positivos o negativos en realidad. El mismo intervalo que está aquí, que yo les dije, váyanse más, menos, más. Y aquí, ¿qué es lo que encontraron al final? Que se ratifica eso, más, menos, más. ¿Ves? Ah, resulta entonces esta cosa. ¿Le gustó, no? sí. Sí, está bueno. O sea, No, al fin y no- al cabo es como la demostración de algo. Ahí hay Sí, que demostrarlo solamente. sí. no tiene ninguna excepción, ¿cierto? No, Lo está reencantando con el cálculo. está Me, Ojalá, me volvió el color, me volvió el color. ojalá que les guste esta cuestión, ¿ya? Porque la verdad es que estudiar así con disgusto, desgano, es como chupar un clavo oxidado, ¿ya? No tiene ni un brillo. En cambio, cuando uno encuentra el sentido de esta cuestión, encuentra lo bonito que tiene detrás, la magia, la poesía que hay detrás, cómo danzan estas cuestiones. Ay, mire qué interesante esta cosa, ¿ya? Y se le empieza a pasar el miedo, el susto. ¿Ya? Quiero más después, otro más, profe, otro más. ¿Ya? Entonces ahora, ya que hicimos esta pequeña introducción, ahora qué pasa cuando tenemos inecuaciones polinómicas.
¿Cómo resolvemos estas inecuaciones? Aquí tenemos en forma general, está escrito una ecuación, ¿cierto? Polinómica. Y te dice que puede ser mayor que 0, o esta otra inecuación polinómica menor que 0, en la cual todos los a que están aquí son constantes, el a sub n, el principal, no puede ser 0, porque si es 0 ya no tiene ni un brillo la otra. Y los n son todos enteros positivos. ¿Ya? El 2, el 3, qué sé yo. Bien. Entonces ahora, ya que nosotros sabemos más o menos de los puntos críticos, sabemos cómo funcionan los intervalos, entonces, lógicamente que podemos nosotros resolver inecuaciones polinómicas. Esa es la idea. Aquí tenemos nosotros una lindura. Es lo mismo que estamos hablando recién, pero nos da ahora la definición de acuerdo a las raíces que tenga. Caso 1. Cuando las raíces R sub n de una ecuación, fíjense que estamos hablando todo en términos generales, ¿ya? No estamos hablando de una ecuación específica, no. Lo que estamos hablando es un lenguaje matemático que puede servir para cualquiera de las condiciones que se nos den, ¿cierto? Eso es el sentido que tiene esto. Por eso es que es interesante saber leer matemática, ¿ya? Entender esto que está aquí, qué es lo que está diciendo. Y nos habla que las raíces, y nos coloca R sub n. ¿Por qué R sub n? Porque pueden ser n raíces. Así de simple. Y n representa cualquier valor de un entero positivo. De las ecuaciones polinómicas. No, fíjense, aterrizamos en una ecuación polinómica, ecuación que sea igual a 0. Entonces nos está diciendo que para poder resolver estas inecuaciones polinómicas, el polinomio tenemos que igualarlo a 0 y buscar las raíces que tiene como ecuación. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que hicimos anterior. Si todas esas raíces que tiene son reales y distintas, como el caso que encontramos, que era el 5, el menos 5 y 3, ¿no es cierto? Es decir, si ordenamos esas raíces de menor a mayor, nos queda una forma como esta, ¿cierto? Hasta la última raíz n. Entonces, tendríamos la siguiente conclusión. Primero, los intervalos consecutivos determinados por las raíces del polinomio, que son estas que están acá, del polinomio que está construido en base a esta ecuación polinómica, se alternan los signos más y menos, asignando el signo positivo al intervalo entre el último y más infinito. ¿Se acuerdan que les decía yo que el mayor valor que está aquí, y este otro, aquí empieza con el positivo, negativo, positivo, negativo? Eso es lo que está diciendo. Miren, lo que recién habíamos visto ahora lo están leyendo en abstracto. ¿Ve? ¿Se entiende mejor ahora o no? Sí, profe. Ya. Entonces, pero no siempre son todos los polinomios igual a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos dan una inecuación polinómica y nos ponen la condición que tiene que ser para valores mayores que 0? ¿Ya? Que tiene que cumplirse que todo esto tiene que ser mayor que 0. Y el a sub n, por cierto, es positivo, siempre, aquí. Entonces, el conjunto solución será la unión de los intervalos a los cuales se le ha asignado el signo positivo, lo que le dije yo. Si era positivo este polinomio, entonces todos los valores son positivos los intervalos. Si la inecuación polinómica que está aquí es menor que 0, con a sub n mayor que 0, el conjunto de solución será la unión de los intervalos a los cuales se le ha asignado el signo negativo, es decir, el signo negativo aquí, signo negativo. Eso es los intervalos. Este intervalo es el otro intervalo. ¿Ven? Es lo mismo que hemos dicho anteriormente, pero ahora lo estamos definiendo para cualquier situación, en forma generalizada. ¿Se entendió? Sí. Lo entendí mejor antes, pero sí. Ya. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, haciendo alusión a lo que recién ustedes habían
hemos estado revisando, ¿o no? En el fondo, lo que hicimos en forma particular para un caso, aquí lo estamos nosotros definiendo para cualquier caso, bajo estas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Fíjense, un polinomio quinto de grado 5, mayor que 0. ¿Ya? Este polinomio se puede descomponer en sus factores. Fíjense los factores que tenemos. Todo esto. Y bueno, si esto es mayor que 0, todos los factores que están aquí van a ser mayor que 0. ¿Ya? Y si se toma nosotros un polinomio como para encontrar las raíces de esto, porque tenemos que encontrar la raíz de esta ecuación que sea igual a 0, entonces todos los polinomios tendrían que ser igual, perdón, todos los factores tendrían que ser igual a 0. Si encontramos esto que está, entonces encontramos cuáles son los valores críticos. Entonces, al encontrar los valores críticos, los ordenamos de menor a mayor. El último le decimos nosotros que este es el R sub n, ¿se acuerdan? Este es el R sub 5. Entonces, observad que las raíces son reales y distintas. Se tiene entonces el menos 3, menos 2, menos 1, 1, menos 2. Entonces, la primera raíz, R1, es menos 3. La segunda, menos 2. R3 es. Y así sucesivamente hasta la última que hablamos, Rn, nosotros, este que está aquí, S. ¿Se dan cuenta? Es la última raíz. En este caso sería el 2. Ahora, esto que está aquí, entonces lo revisamos conforme a la condición que nos impone el problema. Tiene que ser todo esto mayor que 0. Entonces elegimos más, menos, más, menos, más, menos. Listo. Y si es así, entonces elegimos los valores de aquellos intervalos positivos. Es decir, este intervalo, ese intervalo, ese intervalo. Entonces, la solución es la unión de los intervalos donde aparece el signo positivo. Porque el polinomio tiene que ser mayor que 0. Entonces, indudablemente, esto que está aquí, que es positivo, sería entre menos 3 y 2. Pero fíjense, la condición es estrictamente mayor. Por tanto, tendría que ser un intervalo abierto. Por eso que se coloca un intervalo abierto. Unido con este otro intervalo, entre menos 1 y 1, que también es abierto. Unido con el otro intervalo que está aquí, entre 2 y más infinito. Si hubiese habido aquí un mayor igual, ¿cierto? Mayor igual que 0, alguno de estos tendría que haber sido intervalo cerrado. ¿Estamos? Cuando se pone el conjunto de solución, también se ordena en relación a los conjuntos que están en la recta, ¿cierto? Desde el menor al mayor. Exactamente, usted lo ha dicho. Es que por eso es como la nomenclatura para la respuesta se pone de esa forma también. Exactamente, usted lo ha dicho. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos esto al cubo, bueno, ya aquí está factorizado. Entonces, veamos las raíces que tiene este polinomio. Por supuesto que encontramos las raíces de esta ecuación que está aquí primero que nada. Y las raíces serían menos 2, 1 medio, 3. ¿Se dan cuenta? El menor, el que sigue y el mayor. Entonces tenemos R1, R2 y R3. Entonces colocamos menos 2, 1 medio, 3. Y separamos los intervalos. ¿Cierto? Y empezamos de aquí para acá, más, menos, más, menos. ¿Cuál es la condición? Ah, tiene que ser menor que 0. Entonces me quedo con este intervalo y me quedo con este intervalo. Entonces, la solución serían los valores que tiene valor entre menos infinito, menos 2, unido por el intervalo abierto entre 1 medio y 3. Ahí está. ¿Qué le va hallando? ¿Ve? Fácil y bonito. Ya. Aquí, y con esto termino, la cosa como que la mesa se enchuecó. Definitivamente aquí la cosa es como que entramos en shock, ¿no es cierto? Porque
hay una desigualdad entre dos fracciones de polinomio. X partido por 1 menos X menor o igual que X menos 3 partido por 2 menos X. Qué tontera más grande, qué salvajada más grande, ¿no es cierto? Ya está. Tentados, ustedes pudieron haberme dicho, a ver, esta cuestión es muy fácil, profe, yo multiplico S con S y de estos dos, ¿no es cierto? No, no es tan así. Profe, no sé si esté bien algo que vi en un video el otro día, que lo que hacen, toman el denominador y el numerador y de cada uno de esos sacan puntos críticos. No. Como que lo igualan a 0 arriba y el factor de abajo también lo igualan a 0. Mira, el problema está en lo siguiente. Pero es que si lo igual a 0 se me va todo al carajo, po. Sí, Claro. sí, es que el problema es el siguiente, ¿ya? ¿Tú sabes cuál es el valor de X? No, pues. No. Entonces, este valor, ¿qué pasa cuando será positivo o negativo? Este valor será positivo o negativo. Este será positivo o negativo y así lo mismo con este otro. Y si tú lo multiplicas así cruzado, ¿qué pasa con este signo que está aquí? Puede que no resulte, ¿no es cierto? Ese es el problema. Por eso es que no es nada llegar y multiplicar. Porque tú no tienes la certeza que sean positivos estos. Si fueran positivos todos, claro, multiplicas nomás, como si fueran números reales. Ahí no tienes problema de cambio de la desigualdad. Pero aquí tú no sabes eso, por tanto no puedes incurrir en ese error. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma nuevamente esto y se traslada esto que está aquí para allá. Claro, porque yo puedo hacer eso y la desigualdad en una inecuación no me va a cambiar, ¿o no? Yo tengo una duda. ¿Por qué lo tomo como menos? ¿Es por el signo que es menor igual? No, Si porque fuera usted, mayor igual sería más. porque usted tiene una cantidad aquí. Esta cantidad tiene que trasladarla acá. ¿Sí? Para trasladarla acá, usted Pasa tiene por el otro lado. Sí, Ya, pues. entendí. Ya sí tiene sentido. Profe, y cuando ya pasé todo hacia el otro lado y tengo en el otro lado el 0, ahí puedo hacer la tabla y buscarle los factores a esas cuatro, Todavía no. ¿no? Todavía no. Porque usted no sabe todavía esto que está aquí, qué polinomio es. Y este otro son dos polinomios independientes. Entonces lo que tiene que hacer usted es reunir en un solo polinomio, una sola división de polinomio. Por tanto, aquí no se separa entre ambos términos una desigualdad. Por tanto, usted puede operarlo algebraicamente. Entonces, ahora multiplica esto que está aquí por ese, este que está aquí por ese y estos dos entre sí. Es decir, hace la operación algebraica de una suma de dos fracciones. Y le queda esto, esta lindura que está acá. Y esto, por supuesto, que usted lo lleva al extremo de sacarle términos semejantes, factorizarlo, etcétera, etcétera, y finalmente queda convertido en esto. Mire qué interesante lo que encontró usted. Ahora, fijarse que aquí yo tengo un menos 2x más 3. Entonces, muchas veces esto quiere uno obviarlo. Entonces lo multiplico todo por menos 1. Y a multiplicar un entero por una fracción, multiplico el entero por el numerador y conservo el denominador. Por tanto, le cambio los signos al numerador, pero también le cambio la desigualdad. La igualdad. Que está aquí. Entonces me queda 2x menos 3 partido por esto mayor que 0. Qué bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Entonces, ahora... Tengo una duda. Sí. ¿Por qué por menos 1? ¿Siempre va a ser por menos 1? Cuando usted multiplica por menos 1, a ver, un entero, usted cuando multiplica una fracción por un número entero, multiplica el entero por el numerador. El inverso multiplicativo. Claro. Entonces, es para sacar el negativo del numerador. Claro, del menos 2. En vez de que quede menos 2, ahora me queda como más 2. Ya, lo importante es que no me quede negativo. Eso no esté negativo. Eso es... Exactamente. Ya. Exactamente. Porque Ya, así es más fácil encontrar los valores críticos. No se enreda menos. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Este es un truco muy interesante.
resulta que lo que tenemos nosotros como fracción, a mí no me gustaría como fracción. Entonces aquí lo que hago es convertirlo en una inecuación lineal, tal como está aquí. ¿Y cómo lo hago? Entonces, para convertir esto, multiplico pero por valores positivos y así mantengo la desigualdad acá. El x menos 1 yo lo multiplico por x menos 1 al cuadrado. Y el x menos 2 lo multiplico por x menos 2 al cuadrado. Ambos son positivos. Todo número al cuadrado es positivo, habíamos dicho eso. Pero al multiplicarlo, se me cancela este con esto que está acá y me queda multiplicando solamente. El menos 2, o sea, 2x menos 3 multiplicado por x menos 1. Y el x menos 2 al cuadrado dividido por x menos 2, se cancela ese con el cuadrado que está aquí y me queda x menos 2. Es decir, me queda todo en forma lineal. Fíjense qué interesante lo que ocurrió aquí. Entonces, fijarse que de aquí... Ahora podemos sacar el x de 0. Aquí podemos nosotros encontrar los valores críticos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero hay que tener cuidado. ¿Cuidado en qué sentido? Cuando yo planteé esto que está aquí, entonces yo tengo de inmediato claro cuáles son los valores críticos, ¿no es cierto? El valor crítico, perdón, de esto que está acá, es aquello que me anula el numerador. ¿Qué número me anula el numerador? 3 medios, ¿cierto? Si yo 2 lo multiplico por 3 medios, me queda 3 menos 3, 0. Listo. Eso me anula eso. Entonces, este es un valor crítico. Para el denominador, ¿qué valores críticos que me indeterminan la ecuación? Ah, me determina el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces, el 1 y el 2, si me los indeterminan, entonces yo indudablemente que no puede ser eso, no puedo tomar esos valores, el 1 y el 2. Si es mayor que 0, entonces x no puede ser igual a 1 ni tampoco puede ser igual a 2. En primer lugar, ¿cierto? Pero si es igual a 0, ¿ya? Puedo tomar el 3 medios. Si es mayor que 0, ahí tengo problema. Porque, ¿qué pasaría si tengo que tomar yo un valor mayor que 0? Tendría que ser esto positivo, ¿no es cierto? Entonces, 2x menos 3 mayor que 0. Tiene que ser mayor que 3 medios. Entonces, estamos hablando, ¿ya?, que puede ser un valor de 3 medios. ¿Cierto? Exactamente eso. Entonces, no puedo tomar yo valores que me anulen, que son el 1 y el 2. ¿Cierto? El 1 y el 2. Aquí están, ¿cómo se llama? Ordenados de menor a mayor. ¿Cierto? Pues están ordenados acá. Entonces, si no pueden ser tomados esos valores, tienen que ser indudablemente intervalos cuyos conjuntos de solución son intervalos abiertos. Entonces coloco el 1, coloco el 3 medios, coloco el 2. Y ahora separo los intervalos. Así, ¿cierto? Y voy acá asignándole positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué me dice a mí esto? Que tiene que ser valores mayores que 0. Por tanto, la solución va a ser este intervalo. Es decir, entre 2 y más infinito. O entre 1 y 3 medios. ¿Cierto? Yo lo puedo ratificar aquí también. Me da lo mismo. Pero, fijarse que aquí hay un quiebre. ¿Por qué? ¿Ah? Porque dice No. Es mayor que o eso igual. era... Sí, pues, porque dice mayor que igual que 0, entonces el 3 medio lo tenéis que usar. Exactamente, el 3 medio Lo también. incluyen el conjunto. Exacto, y por eso entonces sería que el 3 medio, como es un valor que tú lo puedes usar, entonces aquí hay un intervalo cerrado. Y el 2 también sería un intervalo cerrado, porque también lo puedo usar. ¿Cierto? Claro. ¿Ya? Ya. Vamos a llegar hasta aquí, ¿ya? Y vamos a la próxima clase a ver este segundo caso, ¿ya? Ahora, cuando tienen multiplicidad 1, 2, 3, qué sé yo, ¿ya?
Bien, estimados jóvenes, nos pasamos en la hora, pero soplados, ni me di cuenta. ¿Ya? Espero que hayan disfrutado un poco de esta clase, ¿ya? Y hayan aprendido un poco más de lo que sabían antes. Ya, nos estaríamos ¿Profe? viendo. Dime. ¿Puede mandar la clase anterior y este PDF, este PPT? Los mandé. ¿Mandó el de este? Sí, el anterior que estábamos viendo ya lo mandé al principio. No sé si usted no lo ha llegado. Sí, ese sí está, Sí, pero este no sé si está. no, No, si el este no. primero lo me llegó. Está No, solo este- la... sí, no, Sí, este de no. ecuaciones nuevo. no ha mandado nada. No, este Este tengo que nuevo. enviar. Sí, Este tengo que sí, por enviar. eso le digo. Por Sí. favor. No, si Ya. no se preocupe, yo no guardo nada, todo se lo envío. No, sí, sí lo sé. Ya. Lo Gracias, importante es que profe. ustedes la vean en la semana, no sé, pues, de vez en cuando le entre la melancolía y diga, a ver, ya, una cosa así. Ya, muchachos, Profe, dime. yo le hice una solicitud el otro día por correo, si es que podía enviar los videos de las clases, Ah, los que están grabados. subí todos los videos, ¿ya? Subí todos los videos. Están en el LOA. Ah, no, en el U virtual. Que todavía no tenemos los correos Claro, no institucionales, tenemos- profe. No Claro, podemos acceder. Ah, lo ya. tenemos con Bueno, los correos institucionales. ya. Sí, Voy no podemos a. ingresar a nada. Ya, entonces voy a subir los videos, ¿ya? Se los voy a mandar en el correo. Ya, Ya, profe. profe, gracias. Ya, entonces, estaríamos viéndonos la próxima semana. No, pues el jueves. El jueves, pero en álgebra. Ah, ese es otro cuento. Pero igual, Otro doctor, canal. Ese otro programa. ese Pero otro igual nos programa. vemos. Sí, claro. Que tenga que hablar otra cosa, ese es otro cuento. Ya, muchachos. Ya, profe, nos vemos. Ya, que profe, esté bien. muchas gracias. Ok, ya está. Adiós. Ya, Que chao, tenga que buena esté bien. semana. Muchas Chao, que gracias, tenga profe. buena Que tenga noche. buena semana. Ustedes también, Chao, cuídense harto. compañeros.